En el siguiente video vamos a trabajar lo que es el factorial de un número. Para empezar, su representación es número con un signo de cierre de exclamación. Lo que representa, ¿sí? O lo que se denomina factorial de un número es al producto de todos los números naturales del 1 hasta n, ¿sí? Con la condición de que este número tiene que ser natural. O sea, este n va a pertenecer a los naturales, ¿sí? Y acá vamos a tener que entonces el factorial de este número va a ser n por su anterior, por 3, 2 y por 1. Conociendo ahora lo que es el factorial de un número, hay una condición que se desprende, ¿sí? Observen que nosotros tenemos el número, ¿sí? En este producto primero aparece el primer número donde vamos a empezar a calcular el factorial y después tenemos una cadena de productos, ¿sí? Que empieza a partir del anterior, ¿bien? Hasta llegar a 1. O sea que nosotros podríamos decir acá que estaríamos calculando el factorial del número anterior al que nosotros necesitábamos calcular, ¿sí? Entonces, la condición que se desprende es que podemos calcular, ¿sí? O que el factorial también de un número es igual al producto de un número y el factorial de su anterior, ¿sí? Que vendría a ser entonces lo que acabamos de desarrollar. Otra condición, ¿sí? O situación particular es que el factorial de 0 es igual a 1. Si bien estamos trabajando los números naturales, ¿sí? Aparece la condición de que también podemos calcular el factorial de 0, más que nada porque a veces se presentan los diferentes cálculos que tenemos que ir desarrollando. Tiene una explicación, ¿sí? Que la vamos a desarrollar, donde primero voy a anotar, ¿sí? Que el factorial de 1 es 1, ¿sí? Porque si tenemos que calcular el producto de todos los números naturales de 1 hasta n y 1 y n es el mismo valor, por ende tiene sentido lo que yo acabo de escribir. No tanto quizás la situación que está arriba. Pero, ¿sí? Nosotros al saber esto, sabemos que si vamos a aplicar, ¿sí? La segunda condición que vimos, ¿sí? Que el factorial de un número es igual al producto del número y el factorial de su anterior, nosotros acá tendríamos que calcular 1 por n menos 1, que este n en realidad es 1 también, bien, el factorial del anterior a 1, y sabemos que esto entonces nos daría 1 por 0, y el factorial de 0. Entonces, para que se cumpla esta condición, dado que sabemos que el factorial de 1 es 1, sí o sí el factorial de 0 tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Esta es una de las explicaciones, después más adelante vamos a ver otra situación por la que se verifica que el factorial de 0 es 1. Bueno, como ejemplo podríamos agregar, sí, el factorial de 2, que tendríamos que hacer entonces 2 por 1, o sea que esto sería 2. Si calculamos, no sé, el factorial de 3, sería 3 por 2 por 1, y esto sería 6, y bueno, así sucesivamente podríamos hacer un montón de ejemplos. Ya ahora conocemos lo que es calcular un factorial. Vamos a calcular ahora un par de operaciones, ¿sí? Con números factoriales, aplicando este mismo concepto. Por ejemplo, si nosotros tenemos el cociente entre el factorial de 7 y el factorial de 8, ¿sí? Nosotros, en vez de estar calculando el factorial de 7 y el factorial del 8, podemos usar la condición que aprendimos, y es que el factorial de un número es igual a ese número por el factorial de su anterior. O sea que podríamos dejar el numerador como se encuentra y el factorial de 8 transformarlo en el factorial de 7 por 8. Entonces acá simplificaríamos y nos quedaría que el factorial de 7 y el cociente, el factorial de 7 y el factorial de 8 es 1/8. Sin tener que hacer todo el producto, ¿sí? Sin hacer esos desarrollos. Resuelvo dos ejemplos más, como para sumarles para las actividades propuestas, ¿sí? Acá tendríamos entonces el factorial de 6 sobre el factorial de 3,
¿sí? Entonces acá lo que podríamos hacer es al 6 descomponerlo. Podríamos decir que tenemos 6 por 5 por 4 por el factorial de 3. Sobre el factorial de 3 simplifico. Y entonces acá sabríamos que tendríamos 6 por 5, 30, por 4, 120. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Donde tendríamos el cociente del producto de factorial de 8 y el factorial de 3 y el factorial de 4 multiplicándose con el factorial de 4 también. En este caso podemos elegir cómo queremos transformar, ¿sí? Nuestros factoriales con las condiciones que tenemos conocidas para que podamos simplificar antes de estar calculando el producto, ¿sí? De 8, de 3, de 4 y nuevamente de 4. Por ejemplo, voy a anotar 8, 7, 6, 5, factorial de 4. El factorial de 3 lo voy a dejar como está porque lo que voy a hacer es en el denominador, ¿sí? Transformar uno de esos 4. Puedo dejar el primero como está y el segundo, bien, realizar el producto entre el factorial y el número factorial y su anterior. Entonces acá simplificaríamos este factorial con este factorial y este factorial con este factorial y por supuesto estamos dentro de un cociente, si tenemos un producto en el numerador y en el denominador podemos simplificar, ¿sí? Entre cada uno de estos factores. Por ende, el resultado, ¿sí? De hacer 2 por 7 por 6 por 5, o sea, este producto es igual a 420.